tardes, mi nombre es Eliseo Reinado de la Cruz Santiago y voy a presentar el tema de las adicciones. Para empezar vamos a tener el concepto de qué es adicciones y cómo lo define la OMS. Lo define como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o una necesidad. También tenemos otra que se encuentra caracterizado por signos y síntomas en los que involucran como los factores biológicos, físicos, psicológicos y sociales. Y tenemos otra que es una enfermedad progresiva que afecta o caracteriza por episodios de continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento. ¿Cómo podemos identificar que una persona tiene adicciones o que está presentando las adicciones? Pues se puede identificar cuando se trata de la dependencia física y psicológica que presenta en tres criterios. Estos criterios es el fuerte deseo o necesidad que presenta la persona de adquirir esa sustancia, y el segundo sería la dificultad para controlar dicho consumo. Se encuentra extasiado, emocionado o histérico, presenta depresión, trastornos emocionales. Y la tres, que es el síndrome de abstinencia al interrumpir o reducir el consumo. De este tema vamos a hablar un poquito más adelante. Y para empezar tenemos una clasificación pequeña que es las depresores del sistema nervioso central, que vendría siendo el alcohol etílico, como lo conocemos, embotellados, no vamos a decir marcas, que ejerce una acción sobre el neurotransmisor GABA. Luego tenemos los inhalables, que tienen efectos psicoactivos, los barbitúricos e hipnóticos, que son depresores no selectivos que ocasionan sedación, sueño, somnolencia. Y tenemos los benzodiazepinas o opiáceos, similares a los barbitúricos, pero que actúan en el sistema límbico. Tenemos otros que son estimulantes del sistema nervioso central, como la cocaína, heroína, anfetaminas, cannabinoides. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y cambiando de tema, tenemos aquí las diapositivas que nos presentan algunos tipos de los factores que proporciona este tipo de adicciones, como es la negación a asumo de formas, que se nega terminalmente a dejarlas, que no se quiere alejar de ellas por la necesidad de adquirirlas. Se encuentra en el estado de minimizar las acciones, evitar el tema por completo, lo evade o dice no consumo drogas, yo las dejo, pero inevitablemente sabemos que las sigue consumiendo. Culpa a otros sobre su adicción, que viene siendo en este apartado más lo físico y lo familiar. Pues aquí tenemos tres tipos del uso de las drogas, que el primero vendría siendo el experimental, cuando uno está por iniciar el consumo de una droga o que lo están incitando para consumir un tipo de droga, que viene siendo las sustancias psicoactivas que comienza en un punto, cuando una persona prueba una o más sustancias una o dos veces y decide no volverlo a hacer. Es solo una prueba para ver lo que se siente o experimentar la sensación de eso. También después sigue la recreativa, que este viene siendo un consumo más específico o más duradero, que viene siendo el consumo se empieza a presentar de manera regular, enmarcado en contextos de ocio o con las personas, generalmente amistades con quienes hay confianza, en los amigos, en las reuniones, en las fiestas. Y después tenemos la habitual, que es la que ya se mantiene constante, que esta se lleva durante una fase previa como las anteriores, y que se tiene que es una droga de preferencia. Las más comunes vienen siendo el alcohol, el tabaco y en algunos casos la marihuana. Y ya presenta un gusto por la sensación que produce de sedación o de excitación. Y también tenemos el concepto que es el de abuso, que se define como las sustancias psicoactivas que vuelven como compulsivos, se depende de la droga, del contexto y estilo de vida. No se refiere a solo al consumo, sino al círculo social, que viene en el entorno de todos, y el reconocimiento y aceptación del grupo. Hay personas que dicen que el consumo de drogas te hace una buena persona,
y en otros grupos se consumen de manera natural. También encontramos la dependencia que produce la dependencia. El abuso produce la dependencia, que es cuando no se puede dejar de consumir, que este ya sería más constante. Hay dos tipos de dependencia, la física y la psicológica. La física viene implementando cambios permanentes en las funciones del organismo, que viene siendo en el cerebro, o cuando ya se ha generado una tolerancia a la sustancia y las personas buscan una mayor dosis a consumo de sustancias para generar ese estímulo en el organismo. Y la psicológica ocurre cuando la privación de la sustancia produce malestar, angustia y depresión. Eso ya se encuentra en un cambio de humor en el sistema, y esto puede presentarse en una búsqueda de la manera de consumir otras sustancias, es decir, se piensa que no se puede vivir sin consumir, y todo ello implica un consumo constante. La adicción es una enfermedad primaria, crónica, con factores degenerativos, genéticos y psicosociales y ambientales que influyen mucho en el desarrollo y la manifestación de la persona. Las enfermedades más frecuentes en estas, como el consumo del alcohol, producen fallas hepáticas, cáncer, el uso del tabaco produce cáncer en los pulmones, obstrucciones de las vías aéreas, Bueno, aquí tenemos algunos factores de la dependencia fisiológica, que viene siendo presentada como la ansiedad, la depresión, la susceptibilidad a otras sustancias, el enojo o furia y descompensación en el organismo. La sensación de estar, que te hace falta consumirlo o la necesidad de ella. Y tenemos después la dependencia psicológica, que viene así definido como una compulsión a consumir periódicamente la droga, la sustancia, y otras que dicen más al observarlo mediante los celulares, el internet, a la búsqueda de información de dónde conseguir dicha sustancia. También presenta un estado de placer, bienestar, euforia, o librarse en un estado efectivo negativo, como es el aburrimiento, la tristeza y la timidez. El síndrome de abstinencia, como ya habíamos mencionado en el anterior cartel, se conoce como un síndrome al conjunto de trastornos físicos como psíquicos que presenta una persona con dependencia a una droga o sustancia psicoactiva. Esto se trata de un cuadro agudo en el que determinamos casos que adquieren extrema gravedad y puede poner en peligro la vida de la persona. El síndrome de abstinencia se da cuando la persona quiere dejar de consumir la droga, pero lo hace de una manera brusca y el organismo no lo procesa de la misma manera como si lo hiciera con otro tipo. Esto también se da cuando las personas ya tienen mucho tiempo consumiendo este tipo de drogas y la quieren cortar de golpe. Se les puede ocasionar problemas de estimulantes del sistema que le advierten que necesita consumo de droga, que ya no la puede dejar. Y es por eso que se da el síndrome de abstinencia. También se encuentran otros tipos variados dependiendo de cada sustancia, como es el síndrome de abstinencia del alcohol, que este viene siendo por el consumo del alcohol, que se debe dejar, y que se sospecha de diagnóstico cuando una persona ingresa por otras enfermedades que pueden ser inducidas por el alcohol, lo que presenta quemaduras o evidencias traumáticas. Esto viene siendo al índice de la problemática que ocasiona dicha sustancia. Y tenemos como otro factor el patrón de consumo, que puede referirse como las características del modo o forma con la que se consulte o mantiene el consumo o el uso de una determinada sustancia. Para definir el estilo de consumo de una determinada droga, se puede determinar a partir del ritmo, la frecuencia, la cantidad y hora en la que se consume. Como ya habíamos planeado antes, la experimental se da solamente en una ocasión, que voy a llegar
el duro de la droga entre 1 a 2 horas y es donde se estimula y se espera que dé resultado al estímulo. En la otra que vendría siendo más sucesivo o transitorio crónico, ya se vuelve más adictivo y cada vez se lleva más tiempo y se consume todo lo que da. Y como bien entienden, tenemos el alcohol etílico, que es una sustancia que se ejerce en el organismo del sistema GABA. Y como ellas hay muchos otros tipos de drogas. Pues aquí tenemos una actividad que consiste en una sopa de letras y a continuación van a pasar mis espaguetis. Ya encontramos dos. El uso de las drogas se puede clasificar que se encuentran tres variables entre ellas. Uno es la experimental. Bueno. Mira seguido. 10 minutos. Ya le vas a hacer lo que 10 minutos. Aguántame. No se corta. Me dijeron que me dieron que ir por la No se guía. corta.